De Asociación Badila, nuestro agradecimiento al público que nos ha arropado, acompañado y animado con su presencia fiel. Quiero invitar a dirigirnos unas palabras a Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que ha querido estar con nosotros esta noche y sobre todo y de manera especial sumarse a este humilde pero cariñoso homenaje que estamos por iniciar. Por favor, consejera. Muy buenas noches, muchísimas gracias Isabel. Buenas noches a todos, querida Esperanza, querido Víctor, autoridades, alcaldes, alcaldesas, mancomunidad, todos los que estáis aquí, queridos amigos y amigas. Tengo que deciros que no muchos días tengo suerte en mi vida política, no muchos, casi siempre son todo problemas y todo momentos muy duros, pero hoy me ha regalado la vida, la suerte de ser consejera cuando se le da un homenaje a Víctor Ullate. Es un regalo que no me merezco, Víctor, pero que estoy encantada de compartir con vosotros. Felicito, por supuesto, y maravilloso, y Mane sabe que los sigo y que los apoyo y que los quiero a este proyecto tan increíble, esta muestra de cine que sé que habéis disfrutado mucho. Pero permitidme que me dirija a Víctor, aunque te van a hacer muchas cosas esta noche aquí. Hay que darte las gracias por haber hecho para España lo que has hecho con la danza y con el ballet. Hay que darte las gracias por ser valiente, por haber sido capaz de irte, de volver, de sentirte fuerte, orgulloso, de sufrir pero resistir y sobre todo de ser generoso, porque no solamente tú has triunfado, sino que has hecho que muchas personas triunfen, que otros bailarines y otras bailarinas triunfen, y eso es muy importante. Me voy a permitir contarte una cosa, lo que yo pensaba hoy. Otro artista como tú, de otra rama, Rafael de Paula, un torero gitano, le preguntaron una vez qué era el arte y qué era el duende. Y él, con esa retranca que tienen ellos, dijo, pues son 3 bolitas que tiene Dios de arriba, en la mano. Y cuando Él quiere, las tira. Y al que le cae, ese tiene arte. Va por ti, tú tienes arte. Sabemos que te han hecho muchos homenajes, grandes homenajes, pero te faltaba uno, este. Un homenaje hecho con el corazón de la tierra y desde la tierra, la que tú has elegido. La Vera. Como ustedes saben, el maestro es uno de los artistas más insignes de nuestro país y el bailarín español con mayor proyección internacional de todos los tiempos. Como no podía ser de otra manera, inició su carrera profesional a los 15 años con otro grande, Antonio Ruiz Soler, Antonio el bailarín. Pero pronto rompió fronteras y aterrizó en el ballet de Maurice Béjart. Allí tocó el cielo y volvió después de 14 años para fundar el Ballet Nacional de España, hasta entonces inexistente. Más tarde crearía su propia escuela y compañía Víctor Ullate Ballet, primera compañía privada de danza en España, de la que salieron artistas tan relevantes como Ángel Corella, Lucía Lacarra, Carlos López, Joaquín de Luz, Tamara Rojo o Igor Yebra, todos figuras internacionales, primerísimos bailarines. Gracias a la Víctor Ullate Ballet pudimos disfrutar, aparte de sus increíbles coreografías propias, de algunos de los más destacados títulos del ballet de la historia, como Giselle o Don Quijote. Víctor Ullate ha recibido muchas distinciones, entre las que destacamos el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la prestigiosa Medalla Festival de Granada, el Premio Max honorífico y la Medalla de Oro por el Mérito al Trabajo. ¿Conocemos de verdad a Víctor Ullate? La directora de cine y documentales, Elena Cid, como buena baturra, se ha empeñado en contarlo y contarlo muy bien. Así que sin más preámbulo, damos paso al documental que nos hará conocer un poco más de cerca al maestro.